Medidas representativas, tratamiento y significado. En este video vamos a abordar un caso que se resuelve mediante el cálculo de algunas medidas representativas como lo son las medidas de tendencia central, las medidas de dispersión y el coeficiente de variación. El juego de la feria. En una feria se invita a los asistentes a participar en uno de dos juegos. Juan puede participar en uno, pero no en ambos. Para saber por cuál decidirse, observa, anota y ordena los resultados de dos muestras de 10 personas que han participado en cada juego. Las pérdidas, que son las cantidades negativas, o premios, que son las cantidades positivas, en efectivo que han obtenido las 20 personas, se muestran en las siguientes listas. Juego 1, 15, menos 21, menos 4 y así hasta llegar al menos 4. Juego 2 también nos muestra las 10 cantidades de pérdidas y premios que tuvieron esas personas. Si tienes la posibilidad de participar en un solo juego, ¿cuál juego elegirías? Explica las razones en tu respuesta. Ok, nosotros tenemos que analizar cuál es el juego que conviene más, si el juego 1 o el juego 2 de esa feria. Para eso tenemos una muestra de 10 datos en cada uno de ellos, en donde podemos ver que en cada uno hubo 5 personas que tuvieron premios o que ganaron dinero en efectivo y 5 personas que perdieron. La primera opción podría ser esa. Alguien podría pensar, bueno, voy a ver la probabilidad que hay de que gane. En realidad, en los dos juegos la probabilidad de ganar es del 50%. Según la muestra, el 50% de las personas que jugaron tanto el juego 1 como el juego 2 tuvieron premios. La diferencia es que en un juego, por ejemplo, en el juego 2 hubo una persona que ganó hasta 133 pesos en efectivo, mientras que en el juego 1 la persona que más ganó solamente fue 50 pesos. Si nosotros nos vamos por eso, alguien podría decir, pues yo voy por el juego 2 porque en el juego 2 hay quien ganó más. Pero también podemos ir al otro extremo y si ustedes se dan cuenta, la persona que perdió más en el juego 1 es la que perdió 25 pesos, mientras que en el juego 2 la que perdió más se fue hasta 132 pesos. Entonces, si nos vamos por ese lado, el juego 2 nos conviene menos. Nosotros sabemos y lo vimos en la clase anterior que no es recomendable comparar diferentes poblaciones con uno solo de sus datos. Lo recomendable es sacar o obtener una medida representativa de cada uno de los conjuntos de datos o de los resultados del muestreo en este caso para poder comparar ambos conjuntos de datos. Podemos ayudarnos de una gráfica de dispersión para analizarlo mejor. Si vemos el juego 1 y el juego 2 nos damos cuenta que las ganancias y pérdidas del juego 1 están mucho más juntas que en el juego 2. En el juego 2 hay más dispersión a simple vista si lo vemos de manera gráfica. Para no entrar en dilema de solamente irnos por la dispersión, vamos a iniciar calculando las medidas de tendencia central. Vamos a iniciar con la primer medida de tendencia central, que es la media aritmética. Iniciamos con el juego 1, tenemos los 10 datos de las 10 personas que jugaron ese juego. Ya entendí qué me dice cada dato, que eso es lo más importante. Entender que este 15 me dice que la primera persona ganó 15 pesos. Este menos 21 me dice que esta persona perdió 21 pesos y así nos vamos. Lo primero que tenemos que hacer, como estos datos están en bruto, recuerden, datos en bruto son los que se nos muestran exactamente como se recolectaron de la población. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los vamos a ordenar. Yo los ordené de menor a mayor, que es lo recomendable, de la persona que perdió más a la persona que tuvo mayor ganancia. Ahora lo que vamos a hacer
es hacer una tabla en donde nuestra primer columna sea el dato. Nosotros a nuestros datos le vamos a llamar X con un subíndice Y. Quiere decir que si estoy hablando de ganancias y pérdidas, aquí está, cuando voy recorriendo una fila sería el X1, este sería el X2 y así me voy hasta mi valor número 10. Por eso a mi dato le voy a llamar XY. Este Y va cambiando de valor conforme voy avanzando en mi tabla. Voy a borrar eso para que no se confundan con lo que voy a hacer en este momento. Ya que agregué mis datos dentro de esa tabla, me va a ser más fácil hacer la suma. Recuerden, lo que voy a calcular es el promedio o media aritmética. En este caso, para la media aritmética, lo que voy a ocupar es este símbolo. Recuerden que hice una muestra. Estos datos son resultado de una muestra, entonces el símbolo que voy a utilizar para media aritmética es este. ¿Cómo calculo la media aritmética? Sumo todos los datos, hago la suma de todos mis datos y la suma me da 49. A esto le voy a llamar mi fila de totales. Me da el total de 49, por lo tanto la media aritmética va a ser 49 entre el total de datos, que son 10, 49 entre 10, 4.9. Recordemos que una recomendación al redondear es que el número que tengo como resultado lo redondeé solamente a un decimal más que los datos. Como los datos que estoy trabajando son enteros, entonces mi promedio, que es mi resultado, lo dejo así como me dio, con un decimal más que los datos, 4.9. Voy a calcular la mediana. Mi mediana, lo primero que tengo que hacer es ubicar su posición. Como ya lo vimos en clases anteriores, la posición de la mediana se calcula con la fórmula de n más 1 entre 2. ¿Cuántos datos tengo? En total tengo 10 datos, entonces sería 10 más 1 entre 2, que es igual a 11 entre 2, 5.5. Quiere decir que mi mediana ocupa la posición 5.5. Esta es la posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que la 5.5 está exactamente entre el menos 2 y el 11. Por lo tanto, mi mediana quedaría igual a menos 2 más 11 entre 2. Menos 2 más 11, o si los quiero reacomodar, más 11 menos 2 es 9. Entre 2 es 4.5. Mi mediana es el valor 4.5. Y voy a la moda. Para la moda, recuerden que debo de ver si hay algún valor que sobresale en su frecuencia, o sea, un valor con mayor frecuencia. Y aquí me puedo dar cuenta que el valor que tuvo mayor frecuencia, o el único que se repitió de hecho, es el menos 4. Por lo tanto, la moda va a ser menos 4. De estas tres, ¿cuál es la que voy a tomar más en cuenta? La media aritmética, porque recuerden, de las tres medidas de tendencia central, la media aritmética es la única que toma en cuenta todos los datos. Quiere decir que en promedio las personas que jugaron el juego 1 ganaron 4.9 pesos. Ahora vamos a ver qué tan dispersos están estos datos. En realidad la dispersión para este ejercicio tiene que ver con el juego, qué tan seguro es el juego en cuanto a sus pérdidas o ganancias, cuánta variación hay entre los que ganaron y los que perdieron, y ahí entonces voy a hablar de cuánto riesgo quiero correr. Empiezo por la desviación. No, antes de eso me voy con el rango, perdón. Empiezo con el rango.
El rango lo voy a identificar con una R mayúscula. Fórmula es dato menor, que es 50 menos el dato menor, que es menos 25. Como hay seguidos dos signos negativos, voy a poner paréntesis y eso lo voy a dividir. Perdón, no lo divido. 50 menos menos 25. Menos por menos da más y 50 más 25, 75. El rango o el intervalo que hay entre todos estos valores es de 75. Quiere decir que la diferencia de efectivo entre la persona que tuvo el premio mayor contra la persona que tuvo la mayor pérdida es de 75 pesos. Ahora sí me voy a ir con la desviación media. La voy a escribir aquí. Y para calcular la desviación media, para eso puse esta segunda columna. Recuerden, para la desviación media tengo que restarle a mi dato, que ya lo llamé XY, le resto mi media aritmética y a eso le saco valor absoluto. Voy a sumar todos esos valores y los divido entre el total de datos, que es 10, para calcular la desviación media. En este caso ya sé que el promedio es de 4.9. Lo dejo así con el decimal. Empiezo y el primer valor sería menos 25 menos, este menos es de este. Ahora voy. La media aritmética es 4.9. Menos 25 menos 4.9 es menos 29.9. Pero como tengo valor absoluto, nada más lo dejo con el signo positivo. 29.9. El segundo dato, que es menos 21, menos el promedio, que es 4.9. Menos 21 menos 4.9 es menos 25.9. Como es valor absoluto, sería 25.9. Voy con el siguiente, el menos 4. Vuelvo a hacer lo mismo. Menos 4 menos 4.9 es menos 8.9. Como es valor absoluto, es 8.9. Sigan haciéndolo ustedes con los siguientes datos hasta llegar al 50. Y los resultados que tenemos son estos. Si ustedes se dan cuenta, no hay necesidad de escribir en la tabla las operaciones que hacemos. Yo lo hice para que quede claro de dónde fuimos obteniendo esos resultados, pero en realidad dentro de la tabla lo único que tengo que escribir es esto de aquí. Ya tengo estos valores, ahora ¿qué voy a hacer? Me dice la desviación media. Suma todo esto, o sea, saca el total de esa suma, que si lo suman da 161, y esa suma de desviaciones lo dividen entre el total de datos, que es 16.1. Lo mismo, mis valores son enteros, entonces lo dejo solamente con un decimal. Puedo dejarlo hasta ahí y decir que en el juego 1 lo que se gana es 4.9 más menos 16.1. Quiere decir que en promedio puedes ganar 4.9 corriendo el riesgo de que se pueda ganar o perder 16.1 pesos hacia arriba o hacia abajo, más o menos 16.1. No lo voy a dejar con la desviación media. Para que calculemos todo, yo voy a ocupar la desviación estándar. Entonces voy a borrar esto de aquí y voy a calcular la desviación estándar. Para la desviación estándar nosotros sabemos que lo primero que tengo que calcular es la varianza. Como es una muestra, entonces la varianza, su símbolo es S cuadrada. Agrego una columna más a esta tabla. Esto solamente es para darle forma a las operaciones que hago y sea más fácil realizarlo. Varianza. La diferencia es que ya no saco valor absoluto. ¿Qué problema hay con el valor absoluto? Que luego es muy común que como el resultado da negativo se me olvide y aquí lo dejo negativo.
No le quito el símbolo por el valor absoluto y entonces mi resultado ya estuvo mal. Por eso es que la varianza dice, bueno, en lugar de sacar valor absoluto y estarte complicando con los símbolos, lo que vas a hacer es exactamente la misma resta, que es el dato menos el promedio, pero eso elévalo al cuadrado. Y nosotros sabemos que cualquier valor negativo o positivo elevado al cuadrado va a tener como resultado una cantidad positiva. ¿Qué quiere decir? Que aquí lo que voy a hacer es menos 25 menos 4.9 al cuadrado. Acá voy a escribir el dato que es menos 21 menos el promedio que es 4.9 al cuadrado. Y aquí menos 4 menos 4.9 al cuadrado. Y así me voy. Ojo, yo que les recomiendo, si ya tienen este valor, ustedes ya saben que menos 25 menos 4.9 daba menos 29.9. Ya lo tienen aquí. 29.9 al cuadrado es lo mismo que menos 29.9. Entonces, si ya tienen esta columna, ya lo único que tienen que hacer es elevar al cuadrado el valor que tienen aquí. Ya no hay necesidad de volver a hacer la resta porque el resultado de la resta ya es esta cantidad. 29.9 al cuadrado. Dejen borro esto. Ahí está. 29.9 al cuadrado da 894.01. 894.01. Aunque aquí les hubiera dado 6, 8 decimales, aquí no se redondea, recuerden. El único valor que se permite redondear es el resultado final y mi resultado final va a estar acá en la varianza. Entonces aquí dejo todos los decimales que tenga el resultado. 25.9 al cuadrado es 670.81. 8.9 al cuadrado es 79.21 y así nos seguimos hasta 45.1 al cuadrado. Lo mismo, necesito sacar la suma de todo esto y la suma da 4132.9. Esa suma la voy a dividir entre 10 para calcular mi varianza. 4132.9 entre 10 y da 413.29. Como lo voy a dejar con un decimal, entonces 29 sube a 30 o a 3. Esa sería la varianza. Y voy con la desviación estándar. Mi desviación estándar, que su símbolo sería S mayúscula nada más, es la raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de 413.3 es igual a 20.329 y otros decimales, que redondeado a un decimal sería 20.3. Ya tengo mis 3 medidas de tendencia central y mis 4 medidas de dispersión. Ahora sí puedo calcular el coeficiente de variación. Voy a anotarlo debajo de la tabla. Voy a cambiar el color para que no se confundan. Coeficiente de variación, CV mayúscula, es igual a la desviación estándar entre la media aritmética. En este caso sería igual a 20.3 entre 4.9. Hay una variación de 4.142. Ojo, aquí como los dos datos que estoy trabajando tienen un decimal, o sea, tanto la desviación estándar como mi promedio, lo voy a dejar con 2. 4.14. Ese es el coeficiente de variación de estos 10 datos. En promedio, las personas que juegan el juego 1 tienen
una ganancia de 4.9 pesos más menos, y voy a ocupar la desviación estándar o desviación típica, que sería de 20.3. Tienen una ganancia de casi 5 pesos con un riesgo de ganar o perder de más de eso, 20.3 pesos. Vamos a hacer lo mismo con el juego 2 para poder comparar nuestros resultados. Con el juego 2 voy a hacer exactamente lo mismo, voy a ir un poco más rápido. Yo les recomiendo que ustedes en este momento pausen el video, traten de hacer solos el mismo procedimiento que hicieron con el juego 1, pero ahora con los valores del juego 2. Y ya que tengan sus resultados, ahora sí, darle play al video para poder comprobar si sus resultados estuvieron correctos o en qué se equivocaron. Ordenamos los datos desde menos 132 hasta quien tuvo la mayor ganancia, que es 133. Voy a anotarlos dentro de la tabla y aquí está mi dato. Que le voy a llamar X con subíndice Y. Sumo todo esto y la suma me da 49. Quiere decir que el promedio es la suma de todos los datos, que es 49, entre el total de datos, que es 10, 4.9. Vean, si yo solamente hubiera calculado el promedio, media aritmética de ambos juegos, alguien podría decir o asegurar que da lo mismo jugar juego 1 o juego 2. En ambos se gana lo mismo, pero nosotros ya identificamos que no se comportan igual los juegos, que hay uno que tiene más dispersas sus ganancias y sus pérdidas que el otro. Ya tengo el promedio, ahora voy con la mediana. La mediana, como son 10 datos, la posición va a ser exactamente igual. La posición sería igual a n más 1 entre 2, 10 más 1, 11 entre 2, es igual a 5.5. Posición 5.5 es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quiere decir que la posición 5.5 se encuentra entre estos dos valores. La mediana sería el valor intermedio de ellos dos. Quiere decir que a menos 21 le sumo 18 y lo divido entre 2 para sacar el valor intermedio. Y el valor intermedio es menos 1.5. Esta sería mi mediana. La moda. En este caso, si ustedes se dan cuenta, no hay ningún valor que se repita. Todos los valores tienen la frecuencia 1, o sea, no hay ninguno que tenga mayor frecuencia. Entonces, no existe moda para este conjunto de datos. Voy con el rango. El rango o el intervalo que existe entre estos datos es dato mayor menos el dato menor. Menos por menos más, entonces va a terminar siendo una suma y el resultado es 265. Aquí ya me empiezo a dar cuenta que el rango de valores es mucho mayor al juego anterior. Sigo calculando, ahora voy con la desviación media. Para la desviación media voy al dato, restarle el promedio y a eso le saco valor absoluto. Menos 132, que es el dato, menos 4.9, que es mi media aritmética, da menos 136.9. Como es valor absoluto, lo dejo positivo y entonces mi resultado sería 136.9. Siguiente es menos 120 menos 4.9 es menos 124.9. Lo dejo como valor absoluto y sería 124.9. Menos 81 menos 4.9, valor absoluto sería 85.
.9. Ok, dejen borrarlo porque si no se va a sobreponer. Así voy hasta 120 menos 4.9, ahí ya no tengo que quitarle el símbolo, del signo, perdón, ya queda positivo y da 115.1 y el otro 133 menos 4.9, 128.1. Lo que les comentaba en el juego anterior, ¿qué les recomiendo? Si ya saben que van a sacar la varianza, entonces de una vez cuando ustedes tengan este valor en la calculadora, de una vez denle al cuadrado para poder tener el valor de acá y después no tener que volver a escribir el valor y elevarlo al cuadrado. Quiere decir que cuando ya me dé 136.9, lo elevo al cuadrado en ese momento en la calculadora y aquí me quedaría 18.741.61 igual aquí, ya que tenga ese resultado en la calculadora, lo elevo al cuadrado y es 15.600.01. Me voy con el 115.1 al cuadrado, es 13.248.01. 128.1 al cuadrado, 16.409.61. Voy a sacar el total de ambas columnas. Total de primer columna es 805 y el de la segunda 84.390.9. Desviación media. Para la desviación media ocupo este total, 805 entre el total de datos que es 10 es 80.5. Voy con la varianza. S al cuadrado sería 84.390.9 entre 10 y eso es igual a 8.439.09. Como lo voy a dejar con un decimal, 0.9 sube a 1, entonces sería 8.439.1. Desviación media, varianza y desviación típica o desviación estándar es la raíz cuadrada de mi varianza de 8.439.1 y su raíz cuadrada es 18.755. Como lo voy a dejar con un decimal, 7.5, como el 7 es impar, sube al par más próximo y sería 18.8. Ya sé que todo estas son ganancias en efectivo que nosotros lo estamos tomando como pesos. Voy con el coeficiente de variación y con el resumen de todo el juego. Coeficiente de variación es igual a desviación típica entre media aritmética, que sería 10 y... perdón, me equivoqué. 8.439, disculpen, ya me estaba adelantando. Raíz cuadrada de 8.439 no es 18, es 91.86. Ahora sí, redondeado a un decimal, 91.9. Si no, aquí ya no iba a salir. 91.9. Déjenlo, vuelvo a escribir. 91.9 entre 4.9. Ahora sí, este es el que me da 18.755. Como estos dos datos tienen un decimal, este lo dejo más exacto con 2 y quedaría 18.75.5. Como es punto 5, me fijo en el 5 anterior. Como es impar, sube a par. 18.76. Ahora sí, al parecer tengo todo bien. Por lo tanto, en este juego 2, en promedio puedes ganar más 4.9 más menos
91.9. Quiere decir que el riesgo de ganar o perder más de este promedio, que son casi 5 pesos, es de más de 90 pesos. En resumen, ¿para qué obtengo todo esto? Pues para comparar mis dos poblaciones. Nos preguntaba el juego, dice, si tienes la posibilidad de participar en un solo juego, ¿cuál juego elegirías? El juego 1, que se ganan 4.9 más menos 20.3, o el segundo, que se gana en promedio lo mismo, pero más menos 91.9. ¿Cuál elegirías? En este caso no hay una respuesta correcta como tal. La pregunta es muy subjetiva. Como tiene que ver con el juego, puede que alguien que sea no tan arriesgado diga que prefiere jugar el juego 1. Dice, no me quiero arriesgar. O sea, quiero ganar, ya sé que puedo ganar en promedio lo mismo que en el otro, pero no me quiero arriesgar. Ya sé que no ganaría mucho, pero tampoco perdería mucho. Entonces, alguien que no es tan arriesgado, que no quiere arriesgarse tanto, se iría por el juego 1. Al contrario, a alguien que le guste más el riesgo puede decir, bueno, a final de cuentas estamos hablando de dinero en efectivo, entonces lo que puedo ganar o perder es efectivo, no pasa nada al final, aunque sea la diferencia o la desviación de casi 100 pesos, pues al final es dinero, y como es un juego, lo interesante del juego para aquella persona podría decir que es la adrenalina de saber si va a ganar o perder mucho. Entonces esas personas más arriesgadas podrían decir que se van al juego 2. En este caso, como lo que está en juego es dinero, todo depende de qué tan conservador o arriesgado va a ser la persona que quiera jugar ese juego de feria. Hasta aquí vamos a llegar, ya analizamos este ejemplo de para qué nos sirve obtener estas medidas representativas y cómo hacemos la comparación entre dos o más conjuntos de datos.